corresponde a la competencia de ejercer derechos y pues como tal hace parte de la última fase que es evaluación, pero pues lo estamos viendo de manera anticipada, ¿cierto? Voy a compartir pantalla para que hagamos un recorderis de dónde habíamos quedado en la última sesión. ¿Ya pueden ver mi pantalla, chicos? Sí, señora, aquí yo veo la pantalla. Ok, perfecto. Entonces voy a ingresar a la ficha. Recordemos que está habilitada como tal la fase de evaluación para que puedan hacer el cargue de las evidencias. Entonces miramos fase 4, que es la evaluación, la guía número 8, que es la correspondiente pues a las evidencias que ustedes deben entregar de la competencia de ejercer derechos, y son todas las que terminan en 1501. En la clase anterior habíamos hablado de que íbamos a tomar unas actividades que iban a ser las representativas de la competencia, dado que en la gran mayoría se repite la misma información. Esas actividades, ¿cuáles han sido? El taller, que hace parte de la primera sesión. Hicimos, la evidencia, informe sobre trabajo decente, ciudadanía laboral, lo trabajamos en la primera sesión. Gráficos sobre la negociación colectiva, la trabajamos en la sesión anterior. Infografía sobre la huelga, también la trabajamos en la sesión anterior, y hoy vamos a trabajar dos evidencias: mapa mental, violación de los derechos del trabajo, y cuadro comparativo sobre el derecho de petición y la acción de tutela. Aquí revisando las evidencias, pues efectivamente prácticamente los que se han conectado a las sesiones son los que llevan como tal las actividades al día. Hay solo una compañera, Evelyn Catalina, que solamente ha diligenciado una actividad, más no las demás. Lo mismo Carol Andrea, y pues Laura Camila no ha diligenciado todavía la primera. Creo que estas tres personas no están conectadas, ¿cierto? Sharon. Creo que Carol sí. Carol, cuéntanos por qué no has cargado todas tus evidencias. ¿Qué ha pasado? ¿Has tenido alguna dificultad? Carol, ¿me escuchas? Buenas, doctora. Hola, buenas Sí, es noches. que he tenido muchos inconvenientes a nivel de la plataforma, a nivel de mi propia conexión también. Duré una semana sin poder conectarme a las clases, pero también la plataforma cada vez que intentaba se me caía. Ok, bueno, Entonces, lastimosamente, pero yo voy a... o sea, me preocupa es por el tema de que lastimosamente ya ustedes están a puertas de finalizar la fase, es decir, mañana termina. Y pues ya mañana quedaría cerrada la fase para ustedes. Ya yo creería que sí es viable de que se les diera como tal el tiempo de plan de mejoramiento para que pues tanto tú, tu compañera Carol y tu compañera Laura Camila pues se puedan poner al día, lo mismo Evelyn Catalina, para que se puedan poner al día y pues puedan aprobar esta competencia. Los demás aprendices, lo que es John Alexander, Oscar Iván, Andrea Estefanía, Sharon Alexa y Hilder, también pues ya tienen la gran mayoría de las actividades realizadas, con las que realizamos el día de hoy. Ya con eso completan las actividades de la competencia y ya puedo proceder a evaluarlas. Del compañero Jason, ¿ustedes qué saben, chicos? ¿Sí se ha conectado a las demás sesiones? ¿No se ha conectado? No, él no ha podido conectarse a las sesiones. Pero en general, mañana es que se termina la fase, entonces yo todavía tengo tiempo para montar las evidencias. Obviamente sí. ¿Qué es el ideal? Sí. En este mismo enlace está el chat de las dos sesiones que hemos tenido de ejercer derechos. Por tanto, los enlaces están aquí guardados de las actividades que se han desarrollado para que pues ustedes se puedan poner al día con las mismas y pues puedan aprobar la competencia. Ya es cuestión de que revisen las grabaciones, revisen los enlaces y pues se puedan poner al día con esas actividades. ¿Listo? Listo, con la instructora. Vale. Listo. Luego de derecho ese paréntesis, entonces continuamos pues con la temática. Recordemos que nos faltan los últimos dos resultados de aprendizaje que pues precisamente tienen que ver con esas dos últimas actividades: mapa mental, violación de derechos del trabajo, y cuadro compartido sobre el derecho de petición y acción de tutela. Para esas dos actividades es importante reconocer qué son exactamente los derechos fundamentales del trabajador, es decir, volver a retomar la definición que ya habíamos dado en un inicio acerca de esta, pues de esta definición,
y volver a indicar, ¿cierto? Que son todos aquellos que tienen derechos que tenemos todas las personas que ejercemos alguna actividad para alguna empresa particular y como tal, esos derechos tienen que ser reconocidos, tienen que ser garantizados, no solamente por una empresa a la cual estemos prestando servicios, sino también por el Estado, para que ellos puedan hacer control y vigilancia a cada una de las empresas, vigilando y haciendo que estas como tal cumplan a cabalidad cada uno de esos derechos que tenemos cada una de las personas que ejercemos una labor, una profesión. Esto no solamente es a nivel nacional, sino a nivel internacional. Hay una organización llamada la OIT, Organización Internacional del Trabajo, que se encarga precisamente de eso, de velar que estos derechos fundamentales del trabajador se cumplan a cabalidad y pues que no haya discriminación de ninguna clase en cualquier trabajo que nosotros estemos ejecutando. Para eso, para nosotros poder defender los derechos, debemos también reconocer exactamente cuáles son. Así como sabemos que el derecho a la salud, el derecho a la vida, la integridad como tal, hacen parte de nuestros derechos como seres humanos, los derechos que están directamente enfatizados a lo que es el derecho laboral o el derecho del trabajador son los siguientes. Primero, el derecho a la vida, a la integridad física y psíquica del trabajador, es decir, tanto física como mental, siempre que su vulneración sea consecuencia directa de actos ocurridos en la relación laboral. ¿Esto qué quiere decir? Hay afectaciones que sí, que efectivamente tienen que ver a nivel físico y emocional o a nivel mental, que se pueden llegar a dar, pero que no necesariamente están relacionados con el ámbito laboral. Que es importante es reconocer cuáles son esas situaciones que conllevan como tal a que haya un desgaste en esa integridad física y emocional de la persona y reconocer si realmente tienen que ver o son consecuencia de ese ambiente laboral en el que se encuentran. Ejemplo claro, muchas personas llegan a generar una carga gigante de estrés por sus horarios de trabajo, porque muchas veces se llevan el mismo trabajo que tienen en la empresa donde laboran, llevan trabajo para la casa, no tienen tiempo para sí mismos, descuidan su salud y el cuerpo empieza a somatizar. Ejemplo claro, las personas que trasnochan demasiado ejecutando una labor como tal, una labor específica, trasnochan y madrugan. El cuerpo a la larga va a empezar a pasar factura a esa persona porque no está descansando lo suficiente. De ahí se pueden generar diversas enfermedades, algunas no muy graves, otras sí tanto, y esto puede hacer que como tal la integridad de la persona se vea alterada. Incluso en la parte mental, ya la persona llega a desvariar un poco en su realidad precisamente porque tiene sus estados de sueño alterados. Entonces, ese es un punto que se debe tener en cuenta para cuando nosotros desarrollamos algún tipo de actividad, saber si realmente pues está afectando o no nos está afectando la sobrecarga laboral que en algunos casos nos puede llegar a suceder. El segundo, el respeto y protección a la vida privada y honra del trabajador y su familia. Eso tiene que ver mucho con la confidencialidad de la información que se maneja dentro de las empresas. Si bien es cierto, hay situaciones particulares, muy personales, que se nos es obligado pues contar a la empresa para poder tener respectivos permisos, para que conozcan, por ejemplo, una condición médica que tengamos y se pueda adecuar nuestra jornada de trabajo, nuestras actividades de trabajo, para que no tenga impacto pues, en esa situación médica que tenemos. Es importante que tanto la empresa como la persona misma conozca que hay momentos y situaciones en las cuales se pueden hablar ese tipo de temas, que no es necesario que toda la empresa conozca una situación particular de una persona, ya sea por boca de la misma empresa o por boca de la misma persona, porque son situaciones que debe dar protección a eso precisamente, a la vida privada de la persona y a la honra del trabajador. Si pasa una situación particular en cuanto a la honra, por ejemplo, que se perdió algún objeto como tal, entra la persona a investigación. En el momento que la persona está en investigación, la persona todavía goza de la duda frente al hecho ocurrido. Por ende, no se puede tildar, no se puede señalar a la persona como culpable mientras pues no se demuestre lo contrario. ¿Por qué? Porque estamos afectando la honra de esta persona y pues su vida no solamente dentro de esa empresa, dentro de ese ámbito laboral, sino también externamente. El tercero, el derecho a la inviolabilidad de toda forma de comunicación privada. ¿Esto a qué hace referencia? A que sin importar
perdón, se me va la palabra. Se me fue la palabra, sin importar la persona a la que nosotros necesitemos comunicarnos, nosotros debemos tener como tal facilidad de comunicación con todas las personas que están dentro de la empresa. Si bien es cierto, hay como un nivel de comunicación que nosotros debemos primero cumplir para que se nos resuelvan ciertas solicitudes. También es importante saber de que nosotros en el momento que necesitemos hablar con el gerente de la empresa, con la persona que tenga el cargo más alto, pues lo vamos a poder desarrollar. ¿Por qué? Porque es que debe existir comunicación siempre entre todas las entes o todas las personas que hacen parte de la empresa. Desde la persona que hace SEO, desde la persona encargada de labores técnicas hasta el gerente, tiene que haber una comunicación y debe haber un reconocimiento de la persona. Un reconocimiento a nivel de economía, a nivel de cargos, no, pero sí un reconocimiento de saber quién es la persona, cuál es el cargo que ocupa. No porque haya un cargo más alto que otro significa que debamos desconocer cuáles son las personas que nos están rodeando en ese día a día dentro de ese entorno laboral. El siguiente dice, derecho a la libertad de conciencia, manifestación de todas las creencias y al ejercicio libre de todos los cultos. Como tal, deja claro que tienen que ver como tal con ese aspecto religioso, ese aspecto espiritual de cada una de las personas, y es un punto que no puede ser violentado por ninguna empresa, y pues que de acuerdo a esa libertad de culto hay situaciones que van a tener que suscitar permisos dentro de la empresa y que tienen que ser dados debido a que pues, es un derecho que tienen todas las personas en su libertad de culto. El siguiente dice, la libertad de expresión, opinión e información sin censura previa en cualquier forma o por cualquier medio. Toda información que esté relacionada directa o indirectamente con el trabajador debe ser comunicada. Para eso existen las circulares de las empresas, los correos, los WhatsApps, todos los medios posibles para que la persona sea comunicada frente a situaciones que de una u otra forma también le pueden llegar a generar algún tipo de alteración en sus funciones laborales. Entonces, sí o sí, la persona debe conocer las opiniones, la información que se actualice dentro de una empresa. El siguiente nos dice la libertad de trabajo, el derecho a su libre elección, además la garantía de que ninguna clase de trabajo puede ser prohibida, salvo las excepciones que propias de la Constitución. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros podemos desarrollar cualquier clase de trabajo sin ninguna discriminación, que nosotros mismos somos los que como tal elegimos un trabajo, lo que hablábamos en la primera sesión acerca del trabajo forzoso, la explotación infantil. Aquí nos hace alusión de eso, de que nosotros somos las personas con libre conocimiento y libre derecho de escoger en qué queremos trabajar y en qué no. Y que como tal, pues que todo trabajo es digno, excepto los que como tal la ley constituye como trabajos que no son legales, como por ejemplo el narcotráfico, la trata de blancas, todo este tipo de situaciones pues que van en contra de la Constitución. El siguiente nos dice, derecho a no ser sujeto de actos discriminatorios señalados en el artículo 2 del Código de Trabajo. Entonces, todo aquello que afecta como tal este artículo, pues vulnera el derecho del trabajador. La libertad sindical, el derecho a negociar colectivamente sin obstáculos indebidos, lo que hablábamos en la sesión anterior. Y por último, pero no menos importante, la garantía de indemnidad, que consiste en no ser objeto de represalia por parte de la empresa, por parte de esa persona de alto mando de la empresa en la que laboremos, por el hecho de hacer cumplir nuestros derechos, nuestras funciones dentro de una empresa. Si nosotros estamos observando que nuestros derechos están siendo violentados y tenemos que pasar un derecho de petición, una carta exigiendo el respeto a esos derechos, la empresa no nos puede señalar, no nos puede tildar y no nos puede coger como objeto de discriminación por el hecho de querer tener y hacer cumplir esos derechos. Entonces es primordial que los conozcamos para que pues precisamente no dejemos que se lleguen a vulnerar en cualquier momento. ¿Cuándo se vulneran y cuándo no los derechos? ¿En qué momento nosotros nos podemos dar cuenta que precisamente alguno de esos derechos está siendo vulnerado? Cuando la ley reconoce al empleador, es decir, a la empresa, que se limita en el ejercicio de aquellos sin una justificación suficiente. Ejemplo, cuando la persona está siendo injustamente
abusada en cuanto a sus horarios de trabajo, la empresa se está extralimitando y como tal está incumpliendo el ejercicio de sus derechos laborales. Ahí ya hay una vulneración de derechos porque le está exigiendo mucho más a una persona que lo que le exige al resto del personal y que claramente está sobreexigiendo por encima de lo que la ley manda. Entonces es una forma como tal de violentar esos derechos del trabajo. ¿Cómo podemos saber que hay violencia laboral y cuando es una vulneración de derechos? Nosotros hablamos de vulneración de derechos cuando vemos que se está extralimitando, se está pasando de ese límite que genera la realización como tal de una labor, y como tal ya hablamos de violencia laboral cuando se impone ciertas acciones o ciertas conductas a una persona o a un grupo específico dentro de ese ambiente laboral. Dentro de esas formas de violencia laboral hay tres: la agresión física, el acoso sexual y el acoso psicológico. Digamos que de las tres, la que más se presenta comúnmente es el acoso psicológico, sin desconocer las otras dos formas de violencia. Cuando hablamos de la agresión física, estamos hablando pues la que hay un contacto directo o indirecto hacia una persona con tal de causarle un daño físico a esa persona, a ese trabajador o a esa trabajadora. Y es la que comúnmente más conocemos. ¿Por qué? Porque hay una agresión directa, hay una evidencia física real y palpable de que hubo una agresión sobre otra persona y se le está discriminando a esa persona y se está cumpliendo lo que hablábamos en este primer derecho. Se está vulnerando la integridad física y mental de la persona. Física porque hay una lesión como tal que estamos viendo, que estamos observando. Mental porque hay como tal un señalamiento, una discriminación hacia esa persona. Entonces ahí ya hay una agresión y es una de las formas de violencia laboral. Cuando hablamos del acoso sexual, estamos hablando no solamente del hecho como tal de la actividad sexual, sino todas las conductas, comentarios con connotaciones sexuales basadas en poder. Es decir, que una persona de un cargo o un rango más alto que la persona que está sufriendo este acoso genera como tal este tipo de señalamientos, este tipo de comentarios, y lo hace sabiendo de que como está en una posición de poder, la otra persona va a estar en una situación de vulnerabilidad y pues va a terminar accediendo a los comentarios, a los chistes sin sentido o de doble sentido frente al tema sexual, y pues como tal que es una conversación, una conducta que no es consentida por la otra parte, es decir, la recibe a fuerza porque sabe que si no sigue los comentarios, si no sigue las acciones que esta persona pues está señalando dentro de este ámbito sexual, pues va a haber una dificultad, va a haber una consecuencia directa sobre su ambiente laboral y sobre su trabajo directamente. Entonces, ese acoso sexual va, no solamente los comentarios, van las conductas, van todo lo que nosotros podemos mostrar de manera verbal y no verbal. Recordemos que el acoso sexual, nosotros tenemos un tipo de comportamiento no verbal que puede llegar a generar también acoso dentro de las otras personas, y pues este tipo de acoso tiende a ser muy invisible, tiende a ser muy aislado, porque la mayoría de las personas que realizan este tipo de acoso buscan realizarlo en ambientes privados, en ambientes donde no hayan testigos, para que pues como tal esta persona no pueda hablar y no pueda salir pues de esta violación de derechos. El acoso psicológico pues abarca un poco de estas dos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la persona siempre se va a sentir violentada, es una relación de poder en la que la persona que está siendo acosada es la que menos poder o menos cargo tiene dentro de la empresa, y aquí puede ser ya sea a una sola persona o a un grupo como tal de personas. Por el simple hecho de que no me cayó bien, que no me gustó cómo habla, no me gustó cómo se viste, se genera y se tilda como tal la violencia hacia esa persona. ¿Esa violencia de qué manera puede ser? Agresión física, una agresión directa, o esa agresión física o directa puede ser, digamos, haciéndole caer accidentalmente, entre comillas, un café encima, o desacomodándole la papelería, dañando un documento específico, un archivo como tal. Eso es un tipo de acción directa de violencia hacia esa persona. El maltrato verbal o no verbal también hace parte de este acoso psicológico y puede también desestabilizar a la persona al punto de que esta persona se canse de tanto maltrato, de que no haya como tal alguien
que observe y que haga algo para que esto cambie, que la persona o se termina aguantando esa situación al punto de que deteriora su vida, deteriora su estabilidad emocional, llega al punto de enfermarse y la persona como tal acaba totalmente derrotada y acaba siendo consecuencia de lo que esa persona que ejerce el poder estaba buscando. Es decir, si quería hacer quedar mal como una persona que no rinde en su trabajo a la persona que está siendo violentada, con el tiempo pues se va a generar ese resultado. O en caso tal, pues llega también a aislar a la persona, a dañar su reputación, a dañar directamente su autoestima. Y aquí es donde se llega a generar graves problemas porque cuando no se le presta atención dentro de una empresa a este tipo de violencia, cuando se deja avanzar demasiado, incluso se puede llegar a presentar agresión física por parte de la persona que está siendo violentada y ahí es cuando sí se toman medidas al respecto y lastimosamente se termina culpando a quien reaccionó, más no a quien generó como tal la reacción a ese tipo de acoso. Entonces se señala, se tilda a la persona que pues ha venido siendo violentada cuando pues realmente no debería ser a él a quien se culpara. Entonces esos son los tres formas de violencia que se pueden presentar dentro de ese ambiente laboral. La más presentada, acoso psicológico. Lo que no es violencia y que muchas veces llegamos a comparar o a creer que se vuelve violencia dentro de ese ambiente laboral. Los conflictos laborales hacen parte del día a día del ambiente laboral. ¿Por qué? Porque no todas las personas rinden al mismo ritmo de las demás personas, no siempre se logran las metas, hay de pronto algún compañero que es como más flojo que el otro, entonces empiezan a presentarse este tipo de conflictos. Pero siempre y cuando estén basados y sean objetivos, pues realmente no se vuelve violencia laboral. Se vuelve violencia laboral cuando estos conflictos laborales pasan a ser verbales, a ser físicos, a traer temas a colación que no tienen que ver directamente con ese ambiente de trabajo o con el punto de discusión principal. Las exigencias organizacionales también se pueden señalar como violencia cuando realmente no lo son. ¿Por qué? Porque aquí va el nivel de jerarquía de solicitud de información. Por ejemplo, podemos decir, está el jefe inmediato, el supervisor, está el jefe inmediato y están los compañeros que realizan determinada labor. Cuando el supervisor no está, es el jefe inmediato el que debe como tal dar las órdenes o seguir una pauta de acciones para que esa actividad que nosotros desarrollamos pues llegue a un feliz término. ¿Qué pasa? Cuando se saltan esos conductos regulares, cuando no tenemos en cuenta la labor del supervisor, del jefe inmediato, sino nos saltamos el conducto al supervisor, ahí pueden existir como tal dificultades frente a la exigencia organizacional. ¿Por qué? Porque nos estamos saltando ese conducto regular, porque no estamos respetando como tal la dignidad de esa persona que está siendo como líder del área, de esa persona que está como tal velando por el compromiso y pues por el deber de todos los que están trabajando dentro de esa área de trabajo. Entonces, esas exigencias también se pueden volver temas de discusión, pero sin volverse violencia laboral. Estrés laboral, creo que todos en algún momento lo hemos vivido, precisamente porque se sobrecarga a la persona de actividades, pero en su mayoría de ocasiones tiene que ver porque la persona no organiza como tal o no tiene una secuencia específica de sus actividades a desarrollar. En otras palabras, no organizamos entre lo que es importante y lo que es urgente. Y como buenos colombianos, la mayoría de las cosas las dejamos para última hora, nos sobrecargamos de trabajo, tenemos límite de tiempo y eso hace que se genere como tal ese estrés. Hace parte de lo que no es violencia laboral, pero si este estrés lo genera directamente otra persona sobreexigiendo actividades antes de las fechas, poniendo más carga laboral en una persona que en otra sí ya se puede volver como tal parte de violencia de manera psicológica. El burnout es el síndrome de agotamiento profesional y tiene que ver mucho con el estrés laboral. ¿Por qué? Porque cuando nos sobrecargamos de trabajo, como tal, llega a ese punto de agotamiento tanto físico como mental. No es violencia laboral, pero sí genera consecuencias a nivel físico y emocional en las personas.
Ejemplo claro de esto, lo que dijimos los instructores cada vez que hay inducción en las fichas. Un ejemplo, por ejemplo, hace poco, a comienzos de abril, iniciaron 12 grupos en modalidad virtual. A mí me correspondieron evaluar 5 grupos. Esos grupos, cada uno eran 60 aprendices. 6 por 5, 30. Estamos hablando de 300 aprendices. 300 aprendices a los cuales había que evaluar a cada uno 5 actividades. Entonces, estábamos hablando de 1.500 actividades para evaluar en un rango de una semana. ¿Eso qué genera como tal? Agotamiento profesional. Primero, porque es una sobrecarga de actividades en un tiempo límite establecido para las mismas, y teniendo en cuenta que pues no solamente se cuenta con esos grupos como tal de formación, esos que entraban en inducción, sino también los que ya estaban corriendo. Entonces, como tal, no es violencia laboral. ¿Por qué? Porque son actividades que ya estaban previstas, que ya estaban propuestas, pero por la cercanía de las actividades, por las fechas como tal, genera este estrés laboral. Y al generarse estrés, al generar como tal agotamiento en la persona, pues también puede llegar a generar como tal este síndrome de agotamiento profesional, y con este hay que tener mucho cuidado porque es más peligroso todavía que el mismo estrés laboral. Cuando la persona está totalmente agotada física y emocionalmente, incluso hay personas que han tenido que llegar a ser hospitalizadas precisamente por eso, porque el cuerpo llegó a un punto extremo de agotamiento que ya el cuerpo realmente no da más, no tiene más capacidad para continuar con las actividades, y es cuando el cuerpo nos está pidiendo un respiro. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta y tener mucho cuidado, porque pues más allá de lo que nosotros podamos conseguir con un puesto de trabajo, pues primero está la salud de la persona. ¿Hasta acá vamos claros, chicos? ¿O hay alguna duda al respecto, acerca de la temática? Vamos bien, ¿cierto? ¿Cómo sería el tema de la comunicación ahí? Porque tengo entendido que eso va como en escalas, de como yendo de lo más bajo hasta llegar a lo más alto, como en plan último recurso para que lo escuchen. Correcto, sí. Eso lo podemos manejar, pero es importante conocer que todas las áreas de las empresas, a pesar de ese nivel de jerarquía de comunicación, tienen que estar abiertas a hablar con las personas. Digamos, en el caso de la formación SENA en la que ustedes se encuentran en este momento, la comunicación directa de ustedes es con nosotros, los instructores de cada competencia. En caso tal de que ustedes vean que, por ejemplo, yo no les respondo a ustedes los mensajes, no les califico las actividades, la siguiente persona para que ustedes se puedan comunicar y buscar una solución es con el instructor vocero. Si ustedes ven que el instructor vocero como que se hace loco, como que no responde, o tal vez no les da la solución que ustedes buscaban, ustedes pueden buscar información con coordinación. Incluso ustedes pueden llegar a hablar hasta con el mismo subdirector del centro de formación. ¿Qué pasa o qué se quiere dar a entender con esto? Que ustedes siempre van a poder acceder a comunicarse con cualquiera de los entes del centro de formación, porque están en la libertad y en el derecho de poder hacerlo. Que si bien es cierto, hay unos canales de comunicación, porque pues no es lo mismo hablar con el instructor de decirle, profe, necesito que me habilite tal actividad para poder subir la evidencia, que pues es su deber y como tal pues tiene las herramientas para poder hacerlo, a que vayan directamente a hablar con el subdirector del centro de formación a decir, es que necesito que tal instructor me habilite tal actividad para yo poder subir la evidencia, cuando pues es una labor que directamente pues no le compete a él, que es más fácil que el instructor lo haga. Entonces, por eso existe como ese paso a paso frente a quién, o esos canales de comunicación frente a quién puede resolver cada temática. Pero no quiere decir que ustedes no tengan la facilidad o que no tengan la oportunidad de llegar a hablar con la persona principal cabeza en cuanto al centro de formación. Esa es como la aclaración frente a ese punto. Ok, listo. Vale. Algo que es importante que nosotros tengamos en cuenta, y es que cuando hay una vulneración de derechos, no solamente dentro del ámbito laboral, sino en cualquier ámbito, hay unos mecanismos que nosotros podemos utilizar precisamente para defender esos derechos,
y en este caso específico los derechos laborales. Para eso está la acción de tutela, la acción de cumplimiento, el derecho de petición y acciones populares y de grupo. Cada una de estas tiene como tal una serie de acciones o de paso a paso que nos va a ayudar a resolver la dificultad que presentemos y va a hacer que precisamente esa empresa o esa entidad que está vulnerando el derecho de la persona, pues tenga que como tal reivindicarse y hacer que ese derecho no sea vulnerado como tal. Es decir, por ejemplo, en la acción de tutela nosotros como tal podemos exponer todo el tema que sucedió, cuál fue la vulneración de derechos que se presentó y buscar precisamente que se restituya ese servicio o ese derecho que ha sido vulnerado para que la persona pues siga gozando como tal de ese derecho. El derecho de petición, digamos que busca exactamente lo mismo, pero bajo unas indicaciones o un parámetro totalmente diferente. Para ampliar la información de esos chicos dentro del material de apoyo que está en la plataforma, ustedes pueden encontrar no solamente la definición, sino las características, el paso a paso, para qué nos sirven cada una de esas. Aquí lo importante es que ustedes conozcan que ante cada vulneración de derechos hay entidades y hay medios, mecanismos por los cuales ustedes pueden hacer valer esos derechos. A nivel de salud, por ejemplo, está la Superintendencia de Servicios, a nivel de comercio, la Superintendencia precisamente de Comercio, a nivel de trabajo, encontramos las empresas, se me olvida ese nombre, o sea, a nivel internacional, la Organización Internacional del Trabajo, y como está la oficina de trabajo, tanto en ciudades como en regiones, en municipios, se encuentra como tal esa oficina de trabajo en la cual la persona puede acercarse, colocar la queja o la denuncia frente a ese derecho que está siendo vulnerado, para que a través de alguno de estos medios la persona pueda hacer que se restituya como tal ese derecho que le ha sido vulnerado hasta el momento. De aquí como tal, pues habían, ¿cierto?, unas evidencias que hay que desarrollar. La primera de esas, vamos a mirar, corro esto, esto me estorba, es el mapa mental acerca de la violación de los derechos del trabajo. ¿Qué vamos a hacer acá? Acá como tal está el mapa, vamos a ubicar estos cuadritos o estos conceptos dentro del que creamos correspondiente. En la violación a los derechos del trabajo también se llaman MOVI, ¿cierto? Es una forma de como nosotros lo podemos llamar. Entonces, yo les voy indicando cómo va organizado el mapa y ustedes me van diciendo cuál de estos cuadros es el que debería ir dentro de esos espacios en blanco. ¿Clara la actividad, chicos? Sí, señora, está claro. Listo, ok. Entonces, voy a ampliar esto un poquito más para que lo podamos ver. Entonces nos dice acá, la violación de los derechos del trabajo tiene como tal una forma de actuar, ¿cierto? Hay alguna situación que como tal atenta en contra de, por ejemplo acá, vamos a empezar por este punto, atenta en contra de, ustedes me dirán cuál cuadro utilizamos. Identificar la forma de violencia, documentar y registrar agresiones, hacer públicas las agresiones, evitar reacción frente a los ataques, controlar y evitar la ira y el resentimiento. ¿Iría ese ahí? ¿Qué dicen? No, porque esa básicamente está diciendo como manera de identificar violencia, más no que está atentando contra algo. Ok, perfecto. Este dice, conducta reiterada de connotación sexual no consentida por quienes lo reciben, basados en el poder que perjudican el desempeño laboral. ¿Sería o no sería? O en el cuadro que ustedes están viendo, ustedes pueden ir diciendo, profe, se puede ir de pronto acá y se manifiesta como, por ejemplo. Si ustedes van teniendo como idea de dónde puede ir la información. El otro dice, conducta que está asociada a causar daño físico sobre el trabajador. ¿Iría acá atenta en contra? ¿Qué dice? No. No. Iría en agresión física. ¿Está en agresión física? Ok. Listo. Y la otra que dice conducta reiterada, connotación sexual, esa sería en acoso sexual, ¿no? Ok, listo. Vamos a mirar por acá las siguientes.
Dice entonces, los derechos humanos fundamentales, trabajo digno, la salud y la seguridad de los trabajadores. ¿Iría esa acá, en atenta contra? ¿Qué Sí. dice? ¿Sí? Sí, yo creo que sí iría ahí. Exactamente. ¿Por qué? Porque toda violación de los derechos del trabajo va a atentar siempre contra un derecho que tenga que ver con el trabajo directo como tal. Los derechos humanos fundamentales, porque puede agredir directamente a la persona, su autoestima, su honra, el trabajo digno que está realizando, la salud y la seguridad de cada uno de los trabajadores por la forma en que se presentan. Entonces, esta es la forma o hacia qué directamente está afectando la violación de un derecho del trabajo. Luego nos dice, se define como aislamiento de otros compañeros, cambios de tareas sin sentido, sobrecargas, difamar, criticar o ridiculizar. ¿Serviría como definición o no? No, instructora. No, ¿cierto? La siguiente dice, toda acción, omisión, comportamiento destinado a provocar directa o indirectamente daño físico, psicológico o moral. ¿Serviría como Esa es. Sí. Exactamente. Cuando hablamos de violación de los derechos, son todos esos comportamientos que van a dañar directa o indirectamente a la otra persona, haciéndole cualquiera de las tres formas de violencia laboral que encontramos. Daño físico, daño moral, que es el mismo daño, hace alusión al daño sexual o el abuso sexual que puede sufrir una persona, o ese abuso psicológico que se encuentra, perdón, físico, psicológico, moral que se encuentra o que se pueden dar dentro de ese ambiente laboral. Acá nos dice también, afecta en la vida social y laboral de la persona, la salud física y mental y en el grupo de trabajo, porque puede ser una sola persona de ese grupo de trabajo que está siendo violentada y los demás no, en lo que se pueden dar cuenta y pueden hacer caso omiso a la situación discriminando a esa persona, aislándola, o puede ser que ese tipo de agresión sea tan disimulado, tan plausible, que el grupo de trabajo en ningún momento se está dando cuenta de la situación que vive esta persona y pues como tal va a afectar su autoestima, va a afectar muchos aspectos de la vida personal de quien está siendo violentado. ¿Qué se hace en esa situación? ¿O qué genera como tal esa violación en esa situación? Entonces, ¿qué se debe hacer? Aislamiento, no creo, ¿cierto? Dice acá, puede venir de parte de un jefe, un supervisor o empleado. ¿Aplicaría? No, ¿cierto? No, no aplicaría. Por acá están estas. Discriminación, humillación, intimidación, ofensas. No es una forma de lo que podemos hacer para conocer si una persona está siendo violentada o no, ¿cierto? Estrés, depresión, ansiedad, pérdida de la autoestima, culpabilidad, problemas cardíacos, problemas digestivos, insomnio, miedo. ¿Sería parte de lo que debemos hacer? No, ¿cierto? Eso ya creo que Ese cómo iría se en el manifiesta. manifiesta cómo. Cómo se manifiesta, ¿cierto? Es la forma en que la persona puede llegar a mostrar que está siendo víctima precisamente de ese acoso laboral. Miramos más arribita. Entonces, identificar la forma de violencia, documentar y registrar las agresiones, hacer públicas las agresiones, evitar reacción frente a los ataques, controlar y evitar la ira y el resentimiento. Es una forma del qué hacer, de cómo observar que se está presentando esa violencia. Sí. Totalmente, ¿cierto? Son los aspectos que nosotros podemos identificar para saber si una persona está siendo violentada dentro de su grupo de trabajo o dentro de ese ambiente laboral. ¿Por qué? Porque podemos identificar la forma de violencia, si es física, si es psicológica, si es a nivel sexual, documentar las agresiones de cuántas veces a esa persona, digamos, la dejan sin su hora de almuerzo, la hacen salir más tarde que los demás, le ponen sobrecarga de trabajo. Ese tipo de situaciones, aunque de manera aislada son pequeñas, son insignificantes, a medida que las vamos sumando y vamos mirando qué tan reiteradas son, podemos observar si la persona realmente está siendo víctima de ese acoso laboral. ¿Cómo se manifiesta? Efectivamente en estrés, depresión, la persona puede sufrir ansiedad, pérdida de su autoestima, culpabilidad,
problemas cardíacos, problemas digestivos, el insomnio, miedo hacia la reacción que los demás puedan tener frente a, pues, a las acciones que esta persona haga. Entonces, son formas de cómo se puede llegar a manifestar. Acá nos dice que esa violación de los derechos del trabajo se pueden presentar de tres formas. Agresión física, como acá ya lo habíamos dicho, conductas que se asocian a causar daño físico sobre la persona que trabaja, sobre ese trabajador. ¿Cuáles serían, por ejemplo, esas consecuencias que la persona puede llegar a tener? Aquí hay una: discriminación, humillación, intimidación, ofensas. Puede venir de un jefe, un supervisor u otro empleado, aislamiento de otros compañeros, cambios de tareas sin sentido, sobrecarga, difamar, ridiculizar. Bueno, este llamado moving. ¿Cuál de esas creen que es, chicos? Aislamiento. Aislamiento, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la persona que está siendo como tal afectada a nivel físico por las demás personas, pues como tal busca aislarse para que pues no vean que está siendo violentada, para que no sea humillada, para que no sea señalada como tal, y eso va a generar como tal sobrecargas también de trabajo, ¿para qué? Para evitar la habladuría de las demás personas. Entonces, esa es una de las consecuencias que se pueden presentar. El acoso laboral o la violación laboral dice que tiene también otro nombre, que es llamado MUI. Ese sí les ayudo acá, que no se las había mostrado. Ese es el otro nombre que tiene como tal el acoso laboral, MUI. En el ambiente escolar hablamos de bullying, pero en el ambiente laboral hablamos como tal de MUI. Así es el nombre que, o el término técnico que se le da a la violencia dentro de este ambiente laboral. Y como tal, es una conducta de hostigamiento que se da a nivel laboral y puede ser discriminación, humillación, intimidación, ofensas, o puede venir de parte de un jefe, supervisor u otro empleado. ¿Cuál sería él? Puede venir de parte de un jefe. Exacto. Casi siempre sucede por figuras de autoridad, es decir, personas que tienen un cargo o un rango mayor que la persona que está siendo violentada, pero también puede hacer parte de una persona que está dentro de su mismo rol, un compañero de trabajo que tiene pues ínfulas o creencias de ser superior a esa persona que está siendo violentada. Como tal, atenta contra la dignidad de la víctima, provocando la discriminación, la humillación, la intimidación y ofensas directamente sobre esa persona, ¿cierto? Entonces, todo lo que nosotros podemos observar frente a lo que es la violación de los derechos del trabajo es tener en cuenta que siempre como tal va a haber una violación directa a los derechos humanos y como tal a la dignidad de la persona dentro de ese ambiente laboral, teniendo en cuenta que no solamente se va a ver afectada esa vida laboral, ese entorno laboral, sino su vida social, su salud física y mental, y pues como tal, eso va a tener una repercusión en todos sus aspectos dentro de sus esferas emocional, física, mental. Y hay tres formas de agresión: la forma física, el acoso como tal, moral, o como la parte como tal de violencia hacia su autoestima, y el acoso sexual. Son las tres formas que se pueden presentar dentro de un ambiente laboral, manifestándose en estrés, depresión, pérdida de la autoestima, culpabilidad y problemas físicos como cardíacos, problemas digestivos, el insomnio, el miedo. Entonces son aspectos o señales que nosotros debemos tener en cuenta para que no se nos presente ese tipo de situaciones dentro de ese ambiente laboral. Voy a compartirles acá en el chat el enlace para que ustedes lo puedan descargar, y esa actividad la van a cargar en el enlace que dice precisamente mapa mental, violación de los derechos del trabajo. Esa la cargan acá. En la actividad de aprendizaje número 3, la primera que aparece, mapa mental, violación de derechos del trabajo. Me avisan por favor si alguno tiene dificultades para descargarlo. Ya les estoy dando acceso. O si no, lo puedes subir a la plataforma.
Recuerden que para descargarlo es acá, clic en compartir, le dan acá abajito descargar, en tipo de archivo PDF estándar y lo descargan. Ya queda la actividad realizada. Se descarga como PDF estándar, ¿no? Como PDF estándar, correcto. Cuando lleguen a la plataforma, recuerden que está dentro de la guía número 8, la actividad terminada en 1501, que es actividad de aprendizaje número 3, y dice mapa mental, violación de derechos del trabajo. Me avisen por favor cuando ya lo hayan descargado para poder cerrar acá el vídeo. Listo, acá ya me aparece lo echaron. Listo, profe, yo ya le envié el mapa mental. Ok, yo estoy acá revisando. Gracias. Le voy a actualizar porque me aparece uno por calificar, pero no lo veo acá. Ya está Andrea, ya está Sharon y Carlos. Me falta Soscar.
mirar a ver si ya Oscar lo cargó. En mi caso yo puse en el chat una imagen del error que a mí me está apareciendo en plataforma. Ah, ¿no te está dejando cargar? Listo, dale, no hay problema. No, literalmente me está saliendo que no puede crear el archivo que pues estoy subiendo y el error de base de datos. Sí. A mí me apareció lo mismo. Yo lo acabo de montar, pero también estaba batallando para poder montarlo. Le cambié el nombre un poquito para ver y después me lo dejó montar. Sí, muchas veces la plataforma toma como si le estuviéramos colocando un nombre gigante, entonces toca modificarle el nombre precisamente para que nos lo deje cargar. Inténtalo a ver si de pronto por ese lado te deja. Bueno, mientras Oscar termina de cargar la actividad, vamos a revisar la segunda actividad, bueno, la última que nos queda dentro del proceso, que es el ideal o que nos solicita la evidencia hacer un cuadro comparativo sobre lo que es el derecho de petición y la acción de tutela, teniendo en cuenta pues, los aspectos más importantes de la misma. Concepto, características, cuándo aplica, quién la interpone y cómo se radica cada una de estas. Hay 5 aspectos y hay 4 aprendices. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a tomar un aspecto cada uno. Por ejemplo, digamos, Oscar escogió, digamos, el concepto. Entonces, el concepto tanto derecho de petición como acción de tutela. Hacerlo lo más claro posible, lo más concreto para que se note la diferencia entre cada uno de los dos temas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ¿quién toma la parte de concepto? Yo, Charo. ¿Por qué? No, no vi, perdón, ¿quién? Charo. Charo, listo. Charo en el concepto. Y listo. En cuanto a las Va a características. enviar el link, usted disculpe. Dime. Sí, ya te voy a enviar Enviar. el link. Creo que sí. Bueno. Se los voy compartiendo de una vez para que ustedes puedan buscar de una vez. Se los estoy enviando de una vez. Listo. ¿Quién toma la parte de las características? Andrea. Andrea, listo. Entonces, a ver si entendí. Solo características de derecho de petición. Y la acción de tutela, de ambos. De Para ambos. saber qué hace diferencia. Entonces, por ejemplo, Sharon tomó concepto, el concepto de qué es derecho de petición y el concepto de acción de tutela, que sea lo más claro, lo más concreto posible, para que podamos evidenciar cuál es la diferencia entre cada uno de ellos. ¿Listo? Listo. ¿Cuándo aplica? ¿Quién toma la parte de cuándo aplica? Yo, Oscar Jaramillo. Oscar. Listo. Oscar toma la parte de cuándo aplica. Y la parte de quién la interpone, ¿quién la toma? Yo, Carol. Listo. Listo, chicos. Si tienen dificultades para escribirla o algo, me avisan para pues ayudarles allí. ¿Listo? Mientras yo reviso nuevamente para calificar, a ver si ya puedo cargar a Oscar. Listo, ya quedó el mapa calificado para todos.
Me avisan por favor cuando hayan terminado para que la empecemos a socializar. ¿Listo, chicos? Listo, instructora. Ok, Sí. listo. Vale, entonces empecemos con la parte del concepto. Sharon, por favor, compártenos lo que tú buscaste acerca del concepto de derecho de petición y acción de tutela. Sharon, ¿me escuchas? Sí, señora. Ok. El concepto de derecho de petición. El derecho de petición está contemplado en la Constitución de Colombia en el artículo 23. Es un derecho que la ley concede a toda persona a realizar peticiones o solicitudes a las autoridades administrativas. Estas deberían atenderlas en la medida en que la petición sea elevada y se ajuste a la ley. Todo ciudadano por ley tiene derecho a realizar peticiones a las autoridades o a particulares que realicen funciones públicas y que estos tienen el deber de atenderlas, de atender el derecho de petición. Correcto. ¿Y la acción de tutela? La acción de tutela. La acción de tutela es una figura jurídica creada por la Constitución de 1991. Esta otorga a todo ciudadano la facultad para exigir la protección de un derecho fundamental de forma expedita, preferente y sumaria. Mediante la acción de tutela, cualquier ciudadano y sin necesidad de abogado puede reclamar ante un juez la protección de un derecho fundamental que se le es vulnerado. Correcto. Entonces, derecho de petición lo podemos hacer nosotros directamente hacia cualquier entidad que nos está vulnerando como tal un derecho. La acción de tutela es cuando ya hicimos este derecho de petición, la empresa o la entidad como tal no nos tomó en cuenta, no nos dio solución a esa vulneración de derechos, por tanto, acudimos ante un juez para que se haga como tal, de forma como lo mencioné ya acá, expedita, preferente y sumaria, la reclamación frente a esa vulneración del derecho que se estaba vulnerando en su momento. Creo que hay alguien por acá que levantó la mano. Andrea, cuéntame. ¿Eso tiene algún precio, algún costo para hacer un derecho de petición? No, por lo general cualquier persona lo puede realizar y hoy en día con la ayuda del internet es muy fácil encontrar ejemplos del formato que debe tener como tal un derecho de petición. Es decir,
como de los aspectos básicos que debe llevar. Digamos que el costo mínimo para aquellas personas pues, que no tienen conocimiento cómo buscar esos ejemplos es el que te brinden en un café internet que digan que realizan ese tipo de documentación. Entonces, realmente costo como tal no tendría, pero pues si tú no lo sabes ejecutar, no sabes redactar el documento, ya es lo que te cobren en un café internet. Ah, ok. Gracias. Inclusive, hay muchas entidades que tienen su propio formato de derecho de petición. Ejemplo, digamos, Colpensiones es una empresa que tiene su formato establecido para cada solicitud, para una reclamación, para un derecho de petición, para una actualización de datos. Entonces, tú entras a la plataforma de esa entidad o vas directamente a la oficina y solicitas un formato de derecho de petición. Ya tienen todo lo establecido y ellos te indican exactamente cuáles son los datos que tú debes diligenciar. En algunas otras, por la misma plataforma de la empresa o de la entidad, te generan como tal el paso a paso para que tú puedas desarrollar. Entonces, tiene que ver mucho de la entidad a la cual se genere ese derecho de petición. Algunas ya lo tienen preestablecido, otras no. Profe, si Ya. en este caso hay una institución que ya lo tiene establecido, pero yo no quiero utilizar ese modelo, ¿puedo utilizar otro o debe ser el que ellos tienen? No necesariamente puedes utilizar otro, desde que tengas los pasos mínimos que debes llevar, por ejemplo, tu información personal, el derecho que está siendo vulnerado, cuál es la solicitud real que tú haces frente a ese derecho de petición, tus datos de identificación y de contacto para que te llegue la respuesta, no habría ningún inconveniente. Yo creo que en el derecho de petición es donde uno debe colocar las evidencias, o es en el de tutela. En ambos, lo que pasa es que en ambos puedes aportar todas las pruebas necesarias que tengas para poder demostrar que hubo una vulneración de derechos. En el derecho de petición, tú lo estás haciendo directamente a la entidad que te está vulnerando el derecho. Digamos, caso típico que sucede con los servicios públicos, cuando nos cobran un precio totalmente elevadísimo fuera de lo normal. Entonces, tú llevas como la secuencia de tus recibos para demostrar que el consumo que te están facturando pues no es el correspondiente a tu caso. Tú anexas toda esa documentación en el derecho de petición. Si la empresa a la que tú le estás haciendo la reclamación no te presta atención, te siguen cobrando valores exagerados, ya esa documentación que tú presentaste acá, más el silencio administrativo que dio esta empresa, es decir, que no hubo respuesta a tu solicitud, la anexas a esta tutela para que el juez como tal ordene la revisión y la restitución como tal de ese derecho que te está siendo vulnerado. Es decir, lo primero es que tú anexas acá, el ideal es que acá lo soportes igual para poder revisar como ese consecutivo de acciones que ha omitido la empresa y por el cual te está vulnerando los derechos. Profe, o sea que entonces van los dos juntos. Primero se realiza el derecho de petición. Siempre se realiza primero derecho de petición. ¿Por qué? Porque lo estás haciendo directamente a la empresa. Es lo mismo que pasa como, por ejemplo, con la parte de salud. Tú pasas a tu EPS la solicitud por un servicio médico que requiera, ¿cierto? Digamos una cita con especialista. Haces primero la solicitud a esa entidad, a esa EPS a la que tú estás vinculada. Si la EPS no te resuelve, no te brinda la cita médica o no te brinda, por ejemplo, el medicamento que tú requieres o algo, y si ellos no responden, ahí sí haces la acción de tutela dirigida como tal a ese juez o en el caso tal, esas acciones la toma directamente a la Superintendencia de Salud, que son los encargados de vigilar la parte de salud de las EPS, y como tal ya ellos entran a revisar qué solicitaste, en qué momento lo solicitaste, cuánto tiempo ha demorado la EPS sin dar respuesta, para que ellos de manera inmediata, aquí en el caso de las acciones de tutela, en la mayoría de los casos tienen, creo que son 3 días hábiles, para que la entidad que está vulnerando el derecho dé respuesta positiva a quien está formulando como tal la petición. Vuelvo al ejemplo del caso de salud. Digamos, a ti te están vulnerando el que no te están dando una cita con especialista. Pasaste con la EPS, nunca te dio respuesta, la estás haciendo ahora la acción de tutela a la Superintendencia de Salud. La Superintendencia hace que en 72 horas la EPS no solamente dé respuesta a tu solicitud, sino que te dé de una vez una fecha exacta de para cuándo está
esa cita con el especialista que tanto has buscado o que te acerque lo más oportuna posible a esa solicitud, a esa respuesta. Entonces, siempre derecho de petición y luego acción de tutela. ¿Listo? Características. Andrea, te escuchamos. Ok. Característica número 1, no necesita abogado. 2, debe responderse en un plazo razonable, generalmente decía ahí que 15 días. Aplica para pedir información, copias o realizar solicitudes respetuosas. En acción de tutela, trámite rápido, que el juez debe decidir como en 10 días. 2, aplica si no hay otro medio de protección eficaz. Y 3, se puede presentar sin abogado. Exactamente, entonces derecho de petición no es solamente porque se esté vulnerando un derecho como tal, sino porque necesitamos información concreta que muchas veces las empresas a primera instancia no brindan. Por ejemplo, tú necesitas de tu empresa que te den certificados del tiempo que te han pagado tu seguridad social. Entonces, se genera, si a la primera solicitud no la enviaron, tú generas un derecho de petición y la empresa te tiene que brindar esa información. Como lo dice acá claramente, no necesitas un abogado, tú directamente lo puedes realizar y el tiempo máximo de respuesta a un derecho de petición son 15 días hábiles. Entonces, ellos tienen prácticamente un mes para dar respuesta frente a esta solicitud. Es más demorada que la acción de tutela. La acción de tutela ya es la última instancia como tal a solicitar información y precisamente por eso es menor tiempo. Es el tiempo rango, o el rango de tiempo siempre son 3 días a máximo 10 días en dar respuesta. Aquí por lo general es el juez el que da respuesta, hace el fallo para que haya un cumplimiento inmediato por parte de las empresas. También se puede hacer sin necesidad de abogados y pues como tal es un medio eficaz para que se pueda dar la restitución de ese derecho que ha sido vulnerado. ¿Cuándo aplica, Oscar? En una petición de derecho, ¿cuándo aplica? Generalmente se aplica cuando una persona necesita solicitar una información de eso, ya sea para hacer una consulta, pedir una copia o una reclamación sobre el servicio, ya sea de autoridad privada o pública, que se preste en un servicio público. Por ejemplo, a la hora de pedir una entidad pública sobre el estado de un trámite, o por ejemplo, en las clínicas o hospitales cuando se necesita una historia clínica para hacer algún proceso, por ejemplo. Luego, en la acción de tutela, como se mencionó antes, ese es de último recurso. ¿Cuándo aplica? Cuando una persona necesita una protección inmediata de un derecho fundamental que está siendo vulnerado. Y los demás mecanismos ya sean judiciales, verbales o acuerdos, no han llegado a buen puerto o han sido ineficaces. Entonces, este es el último recurso para poder forzar que esas empresas sí o sí hagan valer los derechos de sus usuarios. El ejemplo más clarísimo es en el apartado de la salud con las tutelas, de cuando, por ejemplo, a pacientes con estados crónicos no se les dan los medicamentos o no se dan las cirugías o las citas con los doctores especializados que necesitan. Ahí, cuando todo lo demás falla en que sean escuchados, ahí es donde recurren a la tutela y de ahí ya las autoridades comienzan a hacer, digamos, una función jurídica y legal para forzar a esa EPS en concreto de que cumpla con el paciente. Correcto, muy bien, Oscar, más que bien explicado. ¿Quién la interpone, Carol? Bueno, ¿quién le interpone los derechos de petición y las acciones de tutela? Bueno, el derecho de petición es un mecanismo que todas las personas, ya sea ciudadanos colombianos o extranjeros mayores de edad, para pedir información, hacer solicitudes o reclamar ante una entidad pública o privada.
Entonces, lo que puede interponer cualquier persona natural o jurídica, como tú, como yo, también una persona, una empresa o una fundación. Correcto. Aunque no, también tenemos sin necesidad de un abogado para poder solicitar la información, documentos o resolver inquietudes ante entidades públicas o privadas que presten servicios públicos. La acción de tutela puede ser interpuesta por cualquier persona directamente a través de un representante, puede ser un familiar, abogado, defensor del pueblo, cuando considere que se están vulnerando sus derechos fundamentales, aunque tampoco se necesita un abogado, salvo en casos que sean especiales. Exactamente. En ambos nos dicen precisamente cualquier persona la puede interponer con un mínimo de conocimiento pues del proceso que se debe realizar en cada una de ellas y precisamente cualquier persona mayor de edad y que se le esté viendo como tal vulnerados los derechos la puede interponer. ¿Cómo se radica? ¿Qué pasa? Para el derecho de petición ustedes lo pueden realizar ya sea de manera presencial, virtual, pues de manera verbal o por correo certificado, ¿cierto? Virtual, se busca el sitio web de la entidad como tal, se busca la parte de peticiones, quejas y reclamos o sugerencias, la PQRS, y se pone desde allí la reclamación. Presencial, directamente uno va a la oficina, en las oficinas como tal están los formatos, lo podemos diligenciar desde allí, o como lo preguntaba hace un momento la compañera, si no queremos utilizar este formato, pues ya lo llevamos prescrito anteriormente para poderlo radicar directamente en oficina. De manera verbal también se puede hacer, ya sea a través telefónicamente o presencial como tal en la empresa, con los asesores que nos tomen como tal la información y se hace el radicado de esa solicitud. O por correo físico, que también es el llamado correo certificado, hacemos la solicitud y este se utiliza más que todo cuando la oficina principal no se encuentra en nuestro mismo lugar de residencia. Digamos, estamos en un pueblo y la oficina principal está en una ciudad, nosotros podemos enviarlo por correo certificado para que pues ellos tomen como tal la información, nos la radiquen y pues podamos hacer seguimiento a ese derecho de petición. En cuanto a la acción de tutela, se puede presentar de manera verbal o escrita ante cualquier juez sin que como tal afecte la solicitud directamente. El hecho de que nos llevemos un escrito, un tratado, pues revisando y justificando la situación que nos llevó hasta allá, no quiere decir que no tenga igual validez a que sea un documento escrito. Lo podemos hacer de manera verbal, lo podemos hacer de manera escrita y el juez como tal es el que nos va a tomar como tal esa información y nos va a ayudar a ese proceso a que se restituya el derecho que ha sido vulnerado. Entonces, como ya tenemos la información, igual vamos a descargar el archivo y lo vamos a cargar aquí donde dice cuadro comparativo del derecho de petición y acción de tutela. Si tienen dificultades para descargarlo, me avisan, por favor. Profe, ya lo apunté, ya lo envié. Muchas gracias. Ok, perfecto, voy a revisar de una vez. Okay. O sea que sí, si uno quiere colocar un derecho de petición o acción de tutela, también puede exigir frente a los entes educativos, instituciones educativas, ejemplo como el SENA, si uno ve que de pronto no nos están cumpliendo con lo que se debe a nivel de educación, se puede hacer, ¿cierto? Se puede realizar, claro que sí. Igual recordemos que para eso todo existen unos mecanismos, ¿cierto? Que ya cuando llegamos a esas instancias de derecho de petición o acción de tutela es porque ya hemos probado las demás instancias y no ha habido como tal efecto. ¿Qué quiere decir? Que en el caso, digamos, por ejemplo, del SENA, ustedes están generando una queja, una solicitud, digamos, de cambio de instructor porque ustedes consideran que no se les está dando la debida información de la competencia o el instructor no hace las sesiones, no califica, en fin, ¿cierto? Por la situación que sea, ustedes están solicitando un cambio de instructor. ¿Qué es lo primero que ustedes deben hacer? Hablar primero con el instructor vocero, luego con coordinación. Si ustedes ven que haciendo la solicitud formal, ya sea de manera verbal o de manera escrita, no hubo atención a su caso y pues la situación sigue avanzando, lo que ustedes ahí sí hacen es el derecho de petición. Es decir, primero la solicitud formal. Si no hubo respuesta, entonces ahí sí el derecho de petición.
¿Para qué? Para que a través de ese mecanismo el SENA tiene como tal esos 15 días hábiles, revisar la situación, qué es lo que está pasando, con cuál instructor en específico, cuáles son las situaciones que se han presentado con esa persona y por qué el grupo o la persona en específico está solicitando el cambio de instructor. Si ya a través del derecho de petición no hubo una respuesta, no se dio como tal ningún cambio, el SENA se hizo el de oídos sordos, ahí sí ustedes hacen una acción de tutela, adjuntando que todo lo que ha sucedido, el silencio corporativo por parte del SENA y no darles una respuesta tanto positiva o negativa. Entonces, a través de esa acción de tutela, el juez ordena a la entidad hacer la revisión y corrección inmediata de la situación problema que se está presentando. Pero, como lo decía Oscar cuando estaba explicando la parte que le correspondía acerca de la aplicabilidad, es importante tener en cuenta en qué momento se utiliza cada uno de los mecanismos. Si la acción de tutela ya es la última instancia, lo último que nosotros revisamos para poder hacer que se cumpla y se valide como tal un derecho. Mientras pues está la solicitud formal, que es el escrito o a nivel verbal, o ya como tal el derecho de petición. Ah, ok, ya. Sí, sí entiendo. Listo. Solamente me han cargado 2 personas hasta el momento, que ha sido Andrea y Oscar. Listo. Vamos a ver quién más. Profe, ¿y tenemos más clase con usted? No, ya con esta terminamos la de la competencia. Aquí ya está Sharon. Oscar, me queda faltando, creo que es Carol, para quitarle. No, conmigo ya terminan acá, es decir, ya completamos estas evidencias que eran las que habíamos dicho y vamos a validar la competencia. Es decir, de las 11 actividades estamos tomando 6 como referencia, las más importantes, las más representativas, para poder calificar la competencia. Importante que estas también las tengan en cuenta los aprendices que no se conectaron, es decir, creo que los 3 que aparecen acá, Evelyn y Carol, pues son las únicas que tienes que realizar, y lo mismo Laura. Jason, pues creo que no se ha vuelto a conectar, entonces pues él no aplicaría en caso tal. Estas son las evidencias que vamos a validar. Ya los que están en verde ya tienen prácticamente la competencia evaluada, ya en un momento yo evalúo en Sofía Plus y pues ya ustedes quedarían conmigo a paz y salvo. Los que están en blanco, pues ya sí tocaría que carguen evidencias, revisen el chat, este chat, y los enlaces quedan abiertos, no los voy a cerrar para que pues a través de ellos puedan organizar la actividad, las puedan cargar y pues puedan cumplir de manera oportuna pues con las evidencias y poderles evaluar la competencia. ¿Listo, chicos? No sé si tengan alguna pregunta, alguna inquietud. Bueno, instructora, por mi parte, voy a montar la evidencia ahorita que me está fallando la plataforma, no sé, no me sube. Entonces, acá lo montaré. Dale, tranquila. Igual, ustedes tienen mi número, cualquier duda, cualquier inquietud, chicos, me preguntan. Yo estoy pues disponible para ayudarles en el momento que necesiten. Y pues esa sería toda la temática frente a la competencia ejercer derechos. De igual manera, creo que pues mañana termina la fase. Yo creería que la misma va a quedar abierta, no les aseguro, hasta el viernes, precisamente para darles tiempo de que puedan cargar, de que puedan evaluar, poderles evaluar, y pues que ustedes puedan terminar bien la competencia. ¿Listo, chicos? Entonces, eso sería todo por el momento. En un momento les cargo la grabación en la plataforma. Sharon, tienes la mano alzada, te escucho. Una consulta, indicó que son 11 actividades. Sí. De esas 11 se realizaron 6. Sí. ¿Y cuáles son las otras 5? Bueno, la mayoría fueron los foros, entonces vamos a revisar. De aquí el taller lo realizamos, que fue la primera actividad que realizamos en la primera sesión. Foro no lo validamos, dijimos que los foros no los íbamos a trabajar porque tienen que ver mucho con lo que ya se está trabajando dentro de las actividades de clase.
Entonces, esta es la repetición, por eso dijimos que no. Entonces, taller es 1. Informe sobre el trabajo decente, ciudadanía laboral es el segundo trabajo. Gráficos sobre la negociación negociación colectiva es el tercero. Infografía sobre la huelga es el número 4 de los que estamos trabajando. Mapa mental, violación de derechos del trabajo, lo trabajamos hoy. Y cuadro comparativo sobre el derecho de petición y acción de tutela, lo trabajamos hoy. Lo que son estos foros y texto argumentativo no se trabajan, al igual que estas dos últimas, foro Estado de Derecho, Social Derecho y Presentación, dado que es la repetición, o sea, la temática en sí, los apuntes que tiene cada una de las actividades, repite lo mismo que está repitiendo las demás actividades. Y pues sería ilógico ponerlos a hacer más actividades que repitan la misma información, cuando con estas 6 ustedes ya están tratando toda la temática pues que tiene que ver con la ejecución de pues la competencia de ejercer derechos laborales. Entonces por eso solamente estoy quedando con esas 6. Sí, le pregunto es por lo siguiente, porque ellas están cargadas en la plataforma, ¿cierto? Sí. Pero si usted no muestra un resultado de esas actividades, creo que a nosotros como tal nos quedan pendientes. ¿O me equivoco? No, no pasa nada porque precisamente nosotros por eso las podemos configurar para que ustedes puedan presentar una de esas actividades o todas a la vez. Entonces digamos que a nosotros los instructores la plataforma nos permite llegar a jugar con las mismas actividades precisamente por eso. Y por eso de cada uno de los ítems traté de que al menos una o dos se realizaran para que haya ese equilibrio dentro de la plataforma y permita evaluar. Ok. Gracias. Vale. Listo, chicos, entonces eso es todo por el momento, pues frente a la competencia. Cualquier duda, inquietud, quedo atenta para poderles colaborar. Ahorita les subo la grabación y ya mañana pues ya aparecerán calificados en la competencia los que ya cumplieron con todas las mismas. ¿Listo, chicos? Muchas gracias por la atención prestada, que tengan una feliz noche. Gracias igualmente. Ok, profe, muchas gracias. Muchas gracias, instructora. Luego.